te invito a que te suscribas al canal y en esta oportunidad desarrollaremos el siguiente contenido, lo que es el mínimo común múltiplo de polinomios. Para ello vamos a ver una pequeña definición al inicio. Me dice que el mínimo común múltiplo de dos o más números es el menor número entre sus múltiplos comunes y se denota por MCM de mínimo común múltiplo. Además, para calcular el mínimo común múltiplo de dos o más números, se descompone cada número en sus factores primos si se toma el producto de cada factor común y no común, con la mayor potencia a la que aparece. Si yo solo estudio lo que es la definición, pues no entiendo lo que es un mínimo común múltiplo, pero sí lo puedo entender con un ejemplo. Tenemos los dos siguientes números. Yo quiero encontrar el mínimo común múltiplo de esos dos números. Entonces, el desarrollo es el siguiente. Lo que yo voy a hacer con 3a más 6 y a al cuadrado menos 4 es factorizar estos dos polinomios. Voy a factorizar a 3a más 6 y a al cuadrado menos 4. Y a 4 lo puedo representar como 2 al cuadrado. Esto va a ser igual a factorizar la primera expresión y lo único que puedo hacer ahorita es sacar un factor común. ¿Cuál va a ser el factor común? Va a ser 3. Luego lo que va a ir dentro del factor a más 2 es el siguiente. 3a entre 3 es igual a el signo, y 6 entre 3 es igual a 2. Ya no puedo factorizar y ya no lo puedo expresar en sus factores primos a 3. Lo siguiente es factorizar la diferencia de cuadrados que tengo aquí. Que en el primer factor va a ir la diferencia de las bases y en el segundo factor va a ir la suma de las bases. Esa es lo que es la diferencia del cuadrado ya factorizado. Luego de factorizar, vamos a seguir a escoger los factores. Lo primero que voy a escoger, los factores comunes para el MCM. El primer factor común es el factor a más 2. ¿Por qué? Porque aparece en ambas cantidades. Entonces lo extraemos. Luego de cuando ya no encuentre factores comunes, prosigo con los factores no comunes. ¿Cuáles son? En este caso me voy en orden. El primer factor no común es 3. Lo voy a multiplicar con el que ya tengo. El siguiente factor no común es a menos 2. Luego de que ya he factorizado y he escogido los factores, toda esta cantidad es lo que es el factor común. Y esto lo puedo simplificar, ya que esto es igual a aquí, en esta parte, una diferencia de cuadrados. Luego multiplico 3 por a al cuadrado es igual a 3 al cuadrado y 3 por menos 4 es igual a menos 12. Lo puedo dejar indicado como está aquí, de preferencia se podría dejar así. Ahora vamos a ver un ejercicio un poco más complejo. Lo primero que voy a hacer es que a 25 lo voy a expresar como 5 al cuadrado. Luego, lo mismo que en el ejemplo anterior, es factorizar los polinomios. Y luego vamos a escoger los factores. Voy a factorizar a 3x más 15. Voy a factorizar a x al cuadrado menos 5 al cuadrado. Voy a factorizar a 6x y voy a factorizar a x menos 5. Empecemos factorizando el primero, a 3x más 15. Puedo sacar lo que es un factor común, el factor común 3. Luego, dentro del factor que está en el paréntesis, va a ir 3x entre 3 es igual a x más 15 entre 3 es igual a 5. Luego aquí lo que vamos a hacer es una diferencia de cuadrados. Y lo siguiente, en esta parte, voy a descomponer a 6 en sus factores primos, que sería 2 por 3. Siempre cuando hay un número lo debo descomponer en sus factores primos. Y luego a x menos 5 ya no lo puedo factorizar y ya no puedo descomponer en sus factores primos. Ya hasta allí queda. Lo siguiente que vamos a hacer, vamos a escoger los factores. Primero, iniciamos con los factores comunes. El primer factor común es x más 5. Lo extraemos para el MCM. El siguiente factor común es x menos 5. Aparece aquí y aparece aquí. Lo extraemos para el MCM y lo vamos a multiplicar con el que ya teníamos, con el siguiente factor.
Siempre lo vamos a ir multiplicando. El siguiente factor común es 3. Está en estas dos partes. Luego, veamos si ya no tenemos factores comunes. Seguimos con los factores no comunes. Entonces nos vamos en orden. En esta parte ya tengo a x menos 5 por el x más 5. Sí, ya lo tengo. En la siguiente parte solo tengo a 3 en el MCM que tengo hasta ahorita. Entonces me falta el factor 2x. Entonces lo vamos a multiplicar. Y en esta parte ya tengo a x menos 5 aquí. Entonces toda esta cantidad es el MCM de estos 4 números. Lo siguiente es multiplicar 2 por 3 es 6 por x. Y aquí x más 5 y x menos 5. Y lo puedo dejar expresado